Qué bueno, juntos otra vez a una cultura de paz, democracia y transparencia. Santoral, hoy es día de Tesia y de independencia de Qatar y San Marino. Un día como hoy, 301 años antes de Cristo, es fundada la República de San Marino, tenida como la primera nación vigente más antigua del mundo. O sea, 301 años antes de Cristo nacer, se fundó San Marino. En el 1189, Ricardo Corazón de León es coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. 1539 se aprueban los estatutos para que San Ignacio de Loyola pudiera constituir esa gran institución de la Iglesia Católica que él fundó. En el 1539 se funda la Compañía de Jesús, que ha ayudado mucho, sobre todo a los niños, a los estudiantes, una institución que se mantiene. Porque como le digo, como hablamos, se pierden estas cosas. La Compañía de Jesús. En el 1930, un día como hoy, recordemos el gran ciclón de San Zenón. Devastó todo lo que había en el país. Y lo que dice mucha gente, que le dio base a Trujillo para instaurarse como tirano. Más de 1000 muertos a esa época, en 1930, y sobre 4000 heridos. Dejó el solar, y vemos fotos viejas por ahí que fue así. En el 1943, un día como hoy, los italianos invaden Italia, los aliados. Y en el 45 se rinde Japón y se finaliza la Segunda Guerra Mundial. En el 1964, el embajador José Bonilla Artiles envía un cable al presidente del Consejo de la OEA informando sobre las hostilidades guerrilleras en Montlachel, Haití, y el apresamiento de 17 haitianos que cruzaron la frontera por Jimaní, realizando actos guerrilleros contra el gobierno de su país. Pero había que estar prevenidos. Un día como hoy es instalado como presidente provisional el gran Héctor García Godoy, un camaleón. Un día como hoy, fin de la revolución. En el 2013, la Cámara de Diputados aprueba en segunda lectura el proyecto de ley que crea el sistema de emergencia 911 sin el cobro del impuesto de 20 pesos para los usuarios de ese servicio. Y ese mismo día, Monseñor Agripiño Núñez Collado revela que fue el cardenal quien ordenó informar sobre los delitos sexuales de menores de Joseph Wesolowski,
y es así como ha pasado. Recuérdense que hoy vamos a tener la semanal, las normas, las cosas que hace el gobierno del cambio y que sepamos cómo el gobierno va caminando. Vamos a la pausa. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. En la recta final sigue el tema de la incautación del avión de Maduro. Unos entienden que el gobierno dominicano debió haber sido más como neutral, pero ese ya es un tema de las altas políticas internacionales. Lo que hemos hablado de lo complicado que está el mundo y de que hay una lucha mortal, crucial entre la democracia y la dictadura. Porque vemos que cosas que combatían esos mismos gobiernos supuestamente de izquierda, yo digo supuestamente, porque con lo bueno que hablábamos que era la izquierda y los fracasos con que ha tropezado, pues no tenemos más que concluir que fue equivocado el paso y el abrazar esas izquierdas. Son posiciones románticas que tienen que superarse. Fíjense, es importante, sí, vemos que el tema de los apagones nos está mortificando, pero es algo que viene de muy viejo. Y ahí entra lo que es el populismo, porque aquí se ha distorsionado mucho. Entonces, hay un sector en el mundo entero que la energía la absorbe los estados. Y entre nosotros la transición fue un poco difícil. Eso fue apenas hace 20 años que eso arrancó con Leonel en su primer gobierno, cuando vino la capitalización, cuando se destruyó la CDE, que fue un error destruir la CDE, porque lo que había que hacerlo todo junto. Fíjense que ahora hubo que unificar. Lo que pasa es que vino la política y la actitud del ripeo, de que para que toditos nos beneficiemos y crear cargos, los cargos públicos deben de ir en otra dirección, a donde vayan realmente a suplirle a la ciudadanía y a suplirle porque siempre habrá gente que no puede.
gente que desgraciadamente no tienen ni mucha capacidad ni mucho conocimiento, pero no tienen cómo desenvolverse. Y ahí vemos que denuncia Celso, el actual coordinador, como se le llama ahora, el que maneja el fideicomiso del asunto energético, y vamos a rogarle a Dios y a pedirle al gobierno que eso se maneje con mucha transparencia, que hay 800.000 que no la pagan, no que son que no pueden, que no la pagan, porque en verdad es costoso ese servicio, y si usted puede pegarse, la gente lo hace. Aquí no tenemos muchos criterios, y como las leyes no se, la infracción a las leyes es una suerte que se castigue, pues vamos a vivir de tropiezo en tropiezo. Y ya hay que coger con seriedad las cosas, porque lo que no se puede hacer es parar ese giro que se ha dado, donde el que debe producir los empleos de calidad y producir el consumo nacional es fundamentalmente el sector privado. Al gobierno lo que le toca es redistribuir y manejar correctamente y con mucha pulcritud cada uno de esos bienes. Y darle a cada institución el peso que tiene. Fíjense que el mismo presidente ya dijo que lo del avión lo manejó quien tenía que manejarlo, la Procuraduría, lo que manejan las leyes nacionales e internacionales y lo que conocen los acuerdos, lo que sí se puede y que no se puede. Y es por eso que debemos de manejarnos con la mayor transparencia y claridad, pero que entendamos todo que hay que cada ser humano tiene que producir su subsistencia. Y algo que me llamó la atención y lo quería conversar con ustedes, dice Warren Buffett, un señor que tiene una fortuna inmensa. Bueno, se calcula en más de 330 y pico mil millones, 300 y pico mil de millones de dólares. El más rico del mundo considerado, y que la mitad la metió en una sola compañía. Pero un hombre que vive su vida propia y se junta con los amigos y cada uno paga, porque aquí nos gusta mucho el encaramarnos y el pegarnos, el ser lapa, y así no es. Tenemos que entender que el hombre tiene que tratar de manejarse con sus propios esfuerzos. Se nos fue el tiempo, ya mañana mantendremos el diálogo. Gracias y cuídense de esta lluvia. Ustedes ya me conocen, pero si estás aquí y no sabes quién soy esa persona que durante 27 años he acompañado a niños, a jóvenes y a familias dentro y fuera del aula a vivir una vida en bienestar. Pero si aún no sabes quién soy, acá te cuento. Mi nombre es Claudia Simón, madre de 2 jóvenes adultos, esposa, servidora de Cristo, consejera familiar cristiana, educadora, creadora de diferentes programas y clubes infantiles, juveniles, dirigidos a la mujer y a la familia. Hace 4 años creé la plataforma de Negativo a Positivo, que ha ayudado a miles de personas a vivir una vida desde el amor y la empatía. Soy creyente de que la familia es el núcleo y fundamento para sostener, nutrir y formar individuos que sean capaces de vivir una vida digna, honorable y saludable. Este 21 de noviembre estaré junto a mis 2 amados hermanos, Juan Carlos Simón y Ana Simón, por primera vez juntos en escena, llevando un evento único que impactará corazones y mentes en cada una de las personas que asistan. Así que te invito que seas parte de este gran día. Espero verte allí.
Muchas gracias, bienvenido a todos a la nueva canal. El tema del día de hoy es las acciones que estamos tomando en relación con las EDES, las empresas de distribución de electricidad, EDENorte, EDESur y EDEEste. La idea es explicar aquí cuál ha sido el crecimiento en cuanto a la demanda que hemos tenido, que ha sido un crecimiento importante de las 3 distribuidoras, cuál es la situación que hemos tenido en estos días sobre la parte de sobrecarga, las opiniones también de personas especialistas en la materia, lo que estamos haciendo para solucionarlo a mediano, a corto y a largo plazo, y una auditoría de la situación, dónde están el mapa de las pérdidas de energía y el plan para reducir esas pérdidas, así como también históricamente cuál ha sido la situación y las acciones que hemos tomado en estos 4 años y las que estaremos tomando también en las próximas meses. Para eso quiero dejar a Celso Marrancini, que es el presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras, para que explique todas las acciones que estamos tomando. Gracias, presidente. Bueno, hemos titulado esto hacia un sistema de distribución diferente y eficiente. Por el aspecto de la demanda. La demanda, si comparamos la demanda del 2019 con la demanda del 2023, ha crecido en un 27% en EDENorte, un 24% en EDESur, un 23% en EDENorte. O sea, realmente nosotros vemos que ha habido, desde el año 2019 hacia el año 2023, un crecimiento muy, pero muy por encima de lo que ha sido el crecimiento de la economía dominicana, lo cual, eso es bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos haciendo? El crecimiento económico de la República Dominicana, exactamente, presidente. Las redes de distribución están actualmente operando en sobrecarga. Los flujos de energía superan la capacidad de las redes en las horas de mayor consumo. Los sistemas de protección sacan de servicio los equipos y los circuitos. Las averías frecuentes causan interrupciones adicionales. Hay que tener en cuenta que muchas de nuestras subestaciones datan del año de 1970 y muchas de ellas se han quedado pero muy, muy por debajo de lo que es la demanda de la República Dominicana. En declaraciones del experto eléctrico José Luis Moreno San Juan, que es el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Moreno San Juan decía: creo que es una misión imposible abastecer la demanda sin las inversiones necesarias en redes. Afirma que la sobrecarga de las redes ha aumentado hasta en los circuitos de 24 horas. ¿Qué tenemos ahora mismo? Tenemos que en EDENorte los transformadores de potencia están por encima de su capacidad en un 9.72%. En EDESur, un 42.37% de los transformadores están por encima de la capacidad. Y en EDEEste, un 44.62%. Podemos decir que las inversiones en subestaciones ni se hicieron antes ni se hicieron ahora. Hay que hacerlas. Y entonces, ¿qué pasó ahora?
Hay que recordar que nos encontramos con precios de combustibles al doble de lo que estaba en el año 2020. Hay que recordar que los recursos para inversiones se aplicaron a un subsidio para evitar, con ese aumento de los combustibles, el aumento de la tarifa a la población. Además, hay que recordar que muchos de los materiales que las distribuidoras necesitaban como resultado de la guerra, muchos de ellos se hicieron, sus tiempos de producción se prolongaron muy por encima de lo normal. Y arriba de eso, todos tenemos que recordar el grave problema logístico que se suscitó en esos años del 20 al 22. Entonces, a favor, la siguiente gráfica, las conexiones ilegales. Eso es parte de lo que son las redes en la República Dominicana. Conexiones ilegales que definitivamente crean incluso averías en los circuitos de conexiones legales. Y eso, por supuesto, trae mucho de ese disgusto que a veces encontramos con que circuitos de 24 horas están saliendo de servicio como resultado de esas conexiones ilegales. Ese es un reto que nosotros tenemos de convertir las conexiones ilegales en conexiones legales. Yo espero que ustedes lo puedan ver, pero es un mapa, el mapa, por favor. Ese es el mapa de las pérdidas por provincias. Realmente, ¿qué hemos determinado? ¿Dónde se pierde más energía? Y ahí tenemos que concentrar más los recursos de inversión de las empresas distribuidoras. Indudablemente, ustedes van a ver un Santo Domingo y un San Cristóbal con altísimas pérdidas. Pueden encontrar en la Romana. Sin embargo, después hay otras provincias que por su tamaño, aunque las pérdidas con relación a la energía que se entrega son altas, si comparamos lo que se pierde en otras provincias en cuanto a recursos, es mucho menor. El reto al 2027 es eliminar gran parte de esas pérdidas. Lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, tenemos altos niveles históricos de usuarios conectados ilegalmente a los que ni se les factura ni se les cobra. Yo creo que aquí veo muchos empresarios aquí y yo quisiera saber cuáles de ellos dejan que en sus negocios se entregue de los productos que venden y ni siquiera no los facturan y mucho menos lo cobran. No hay negocio que pueda ser sustentable si no se factura lo que se vende. O sea que tenemos en la actualidad cerca de 800,000 usuarios, porque no son clientes definitivamente, y eso es histórico. Aumenta, pero históricamente nosotros como sector eléctrico venimos con un número impresionante de usuarios que no pagan el consumo de electricidad, y no pagan el consumo de electricidad porque es una deficiencia de las propias empresas distribuidoras que no facturan. En principio, muchas de las inversiones no se han hecho ni en el tiempo, ni en el momento, lugar. Otras se han hecho y se pierden, pero lo interesante es que hemos llegado a un acuerdo de que anualmente debe invertirse cerca de $300 millones para que este sistema realmente pueda llegar a los niveles de pérdida que estamos buscando. En este primer año, durante el transcurso del año 2024, será imposible invertir 300 millones por el tiempo que toma comprar los contadores, los transformadores, etcétera. Pero sí, esa es la meta para el año 25 y 26. Y en esto vamos a tener el gran apoyo del financiamiento de la banca multilateral, donde para las 3 EDES tenemos $650 millones. De esos 155 millones serán para subestaciones de DESUR, de parte del BID, OFIP 120 millones para subestaciones de Este y de Norte, la YAICA 36 millones en alumbrado público,
el BID 39 millones en alumbrado público, el CAF 75 millones de rehabilitación de redes y 225 millones, que es el préstamo más importante del sector eléctrico, porque ese préstamo viene a cambiar el sistema comercial de las distribuidoras, que es el sistema comercial con algunas modificaciones que instaló Unión Fenosa en el año de 1999. Me decía uno de los gerentes que si yo pensaba asesinarlos, porque las metas de reducción de pérdidas de Edenorte, mira Andrés cómo se ríe, del 26% que es actualmente, la meta es que para el 2027 debe de estar al 20%. Edesur, que es un 32%, José Luis, va al 20% igual al 2027. Y Manuel, ya tú sabes, del 56%, que es la pérdida actual de bajarla al 41% para el año 2027. Los recursos están, el personal está, o sea, está todo. No hay razón para que las empresas distribuidoras no reduzcan las pérdidas en relativamente corto tiempo. 3 años no es corto, es largo cuando se está perdiendo dinero, pero ese es el esfuerzo que hay que hacer en este sistema. Siempre se habla mucho del déficit de las empresas. Todo el mundo dice 1.450 millones. Pero de esos 1.450 millones, 800 van al subsidio del consumidor, del que paga, por supuesto, y del que no paga. Y de esos 40 millones aproximadamente son de aquellos ayuntamientos que no pagan, no son todos, y aquellos acueductos que no pagan, que tampoco son todos. Y el resto, eso nos corresponde a nosotros. Esos 610 millones es la parte de la eficiencia que las distribuidoras tienen que rebajar, porque los otros dos componentes no tienen que ver con la eficiencia de la distribuidora. Eso es parte del sacrificio que yo decía al principio, que el gobierno ha asumido y por lo cual tal vez no se han hecho las inversiones necesarias. Muchos preguntan, especialmente mis colegas empresarios, cuáles son las estrategias a corto plazo. Vamos a hablar de las estrategias administrativas. Auditar los estados al año 2023. Estados financieros y operacionales para ser presentados al Consejo Unificado, al Gabinete Eléctrico y al Consejo Económico y Social. Un presupuesto del plan anual de compras y el plan operativo. Poner al día las cuentas por pagar a los suplidores. Ese es un reto inmenso que tienen las distribuidoras. La fama de las distribuidoras es que son mala paga, y no es la fama, es la realidad. Eso hay que cambiarlo. No puede ser que las distribuidoras estén de mala paga, porque el que paga mal, compra mal. Estados mensuales para ser presentados al Consejo, tanto financieros como operacionales, y estados auditados anuales. Estrategias operacionales de corto plazo. Compra masiva de transformadores de distribución y de medidores para eliminar las conexiones directas y sustituir medidores dañados. Compra de transformadores de potencia. Compra masiva de interruptores de circuitos, los ITC, para aislar circuitos durante los mantenimientos. Eso evita que se tenga que sacar un circuito grande en un momento de mantenimiento, y eso evita la molestia del cliente de que porque se esté dando mantenimiento en algún lugar, a ese cliente haya que sacarle la energía. Eso va a beneficiar mucho. Esa percepción que se tiene sobre la sede es una percepción muy real. Hacer acciones conjuntas entre las 3 sedes para lograr economías de escala y hacer balances de cada circuito. En muy poco tiempo, ustedes van a poder acceder a un portal donde, poniendo su número de medidor, ustedes van a saber las pérdidas de su circuito en energía,
las pérdidas de su circuito en dinero, en qué momento se va a dar un mantenimiento, si se estableció que ese mantenimiento que se va a hacer mañana debe durar 5 horas, pasado mañana ustedes sabrán que no duró las 5 horas, sino que duró 6 o 7 horas. Ustedes tendrán la transparencia total del sistema eléctrico en su computadora. Estrategias operacionales de corto plazo: mejorar y ampliar la telemedición a grandes clientes, extender el alcance de la micromedición y los balances de energía para reducir las pérdidas, mejorar las exigencias y supervisión a los contratistas, incrementar las normalizaciones de suministros con irregularidades, fraudes, incrementar las inspecciones para asegurar que la energía entregada a los grandes clientes. Estrategias todavía de operaciones: mejorar los tiempos de respuesta en las solicitudes de servicio y en atenciones de averías. Aspiramos a que no sea más de 30 minutos. Mejorar las atenciones a los clientes en las oficinas comerciales. Instalar equipos de pago en lugares accesibles, como en las plazas comerciales, estaciones de metro, teleférico, etc. Y llevar oficinas móviles de pago a lugares de difícil acceso. Fortalecimiento institucional. Consejo de Administración compuesto por personas competentes, con conocimientos en áreas financieras, eléctricas y jurídicas. Contrataciones de gerentes y directores con capacidad probada. Contrataciones de equipo de auditoría interna independientes de los gerentes generales. Elaboración del manual de compra y contrataciones de acuerdo con el reglamento de la Dirección de Compra y Contrataciones. Transparencia. Presentar a la población los resultados mensuales de las distribuidoras, estados operacionales y financieros, y crear el portal del que yo le hablé hace un momento, donde todo el mundo conozca las cosas. Nos toca cumplirlo ahora. Gracias, Celso. Yo quiero, ahora que terminamos con la parte de transparencia, añadir algunas informaciones. En eso hemos avanzado. Incluso el déficit que se presentaba no era exactamente el déficit real en el pasado. Aquí está José Rijo que puede explicarlo. Por ejemplo, el déficit del 2019 el déficit del sector eléctrico no tenía contemplado las deudas que se pagaban después duraban un tiempo las deudas a las generadoras, y entonces después se pagaban por Hacienda y se iban como una parte de crédito público y no eran registradas como parte del déficit. Si tú puedes explicar eso, yo pienso que ese es un avance también. Nosotros estamos enseñando el déficit real, y ese es un avance de transparencia. Y le quiero también recordar algo que lo he dicho en otras ocasiones. Para el año 2022 teníamos pendientes, sabiendo esta situación, y habíamos ahorrado y buscado recursos para unos 700 millones de dólares para inversión. Sin embargo, en ese momento vino el tema de la invasión Rusia a Ucrania, los combustibles se multiplicaron, y la verdad que lo que nos quedó ahí, en vez de hacer esa inversión como sabíamos que era necesaria desde hace mucho tiempo, pues tuvimos que dedicarla al subsidio. Porque si no hubiéramos transferido el costo, como subieron los combustibles, tanto para la parte de transporte como también para la generación, los precios se hubiesen triplicado, como de hecho se triplicaron en Europa y en muchos otros países. Pero quisimos mitigar ese aumento y no traspasárselo
a la población, pero también no pudimos hacer las inversiones del lugar. José. Oye, buenas. Hasta el año 2020 que nosotros llegamos, las transferencias a las EDES se hacían por dos vías. Una como transferencia corriente por encima de la línea y otro pago que se hacía como cuenta por pagar del año anterior. Es decir, que cada año lo que se reflejaba como subsidio eléctrico nada más era la parte que se hacía como transferencia, la parte que se pagaba como disminución de cuenta por pagar, que era deuda. En el año 19, con la modificación a la ley de presupuesto del año 2019, con el reformulado del 19, se reconoció que las sedes tenían una deuda del 2018 de más de 30.000 millones de pesos y que se convertía a una deuda a largo plazo que no se registró como gasto del 18. Igualmente, del 19, más de 33.000 millones de pesos también se reconocieron como deuda cuando eran líneas de crédito que tenían que ser cubiertas por las propias EDE en el año corriente. Eso implicó que el nivel en el 18, el déficit real, si se hubiese registrado, hubiese sido 66.500 millones de pesos. Y en el 19 hubiese sido 75.300 millones de pesos y no los 41.000 millones de pesos que se presentaron. Muchas gracias. Eso es bueno, lo habíamos informado, repetirlo. Otro dato también es que a los generadores privados se le ha pagado minimizando lo que también pasaba anteriormente, que era el pago por intereses, que se acumulaban también, y eso es parte, ese también hemos mejorado ahí en el manejo financiero y de las cuentas por pagar. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Presidente, buenas tardes. Estefania Almonte, Grupo de Medios Telemicro, específicamente Canal 13. Mi pregunta es que en el país se encontraba un avión de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, presuntamente dándole mantenimiento y supuestamente el gobierno no sabía nada que tiene que decir al respecto. También, ¿qué pasa con la ciudad de los animales y los terrenos que se solicitaron al CEA en el 2021? El punto es que llevan 3 años y medio sin concluir el proceso de arrendamiento. También me gustaría saber esa información. Muchas gracias, presidente. Roberto, vamos. Bueno que lo trate Roberto, los detalles de esa situación. Sí. Gracias. Buenas tardes, presidente. ¿No se escucha? Ok, voy a hacer. Gracias. Buenas tardes. Esta información ha sido recabada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en base a la información que ya teníamos y en conversaciones con el Ministerio Público. Una solicitud de cooperación jurídica internacional para que fuera inmovilizada o secuestrada una aeronave Dassault Falcon 900EX con el fin de, decía la solicitud, comillas, realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos. Fin de la cita de la solicitud. Todo ello en el marco de una investigación criminal que llevaba a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dicha aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento, lo cual es algo bastante normal, pues en el país hay servicios de muy buena calidad para ese tipo de aeronaves. El 22 de mayo pasado, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial emitida por un tribunal nacional competente que autorizó a inmovilizar la aeronave en cuestión. En el día de hoy, 2 de septiembre, se recibió una nueva orden judicial autorizando la entrega de la aeronave al Estado requirente, es decir, a Estados Unidos.
y por lo tanto el Ministerio Público entregó la aeronave y el gobierno estadounidense la trasladó hacia su país. Ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado del proceso de investigación de Estados Unidos. Solamente se requirió esa cooperación jurídica internacional y, como se cumplió con las normas indicadas y se obtuvieron sendas órdenes judiciales, el Ministerio Público cumplió con lo ordenado por los tribunales. Han sido los tribunales los que han verificado los méritos de la solicitud de secuestro de la aeronave. Para cualquier información adicional deben contactar al Ministerio Público. El Ministerio Público, como se sabe, es el órgano del Estado Dominicano encargado de brindar este tipo de cooperación jurídica. Hay convenios bilaterales con Estados Unidos y otros países para ello. El Ministerio Público tiene autonomía y estos son asuntos en los que el Gobierno Central no opina. Nosotros, el señor presidente y quien les habla, nos enteramos de esta solicitud cuando recibimos la nota formal que fue transmitida al Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. Es bueno señalar también que el avión no estaba registrado por el gobierno a nombre del gobierno venezolano. Me enteré hace una semana, vamos a ver cuál es la solicitud. Nosotros hemos sido muy cautelosos con los temas del CEA y los terrenos del CEA para determinar y entregárselo o no entregarlo dependiendo del objeto. Yo pienso que ese es un fin muy noble y le vamos a dar seguimiento con el CEA. Buenas tardes, ciudadano presidente de la República, Junior Fernández. Un placer saludarlo. Como siempre, desearle éxito en el ejercicio de sus funciones. Presidente, la provincia de Monseñor Noel prácticamente está en quiebra y todo generado por la minera Falcondo y se está dando la tormenta perfecta. Al empresariado local se le deben más de 1.000 millones de pesos producto de esta minera. Esto ha provocado que no se puedan reponer los inventarios y que muchas de estas empresas vayan a la quiebra. Y Monseñor Noel, en los últimos 7 meses, ha perdido más de 1.000 empleos directos, producto de esta empresa, sin contar los contratistas. O sea, una situación bastante delicada en estos momentos. Hay trabajadores que han instalado un campamento frente a la gobernación provincial porque de buenas a primeras dejaron de pagarle sus salarios y muchos de ellos ni siquiera tienen el dinero para pagar sus casas, ni siquiera para pagar la reinscripción en los colegios de sus hijos. En fin, Monseñor Noel está en estos momentos en números rojos y le repito, la tormenta perfecta. Desvinculaciones, más de 1.000 desvinculaciones directas, empleos directos, sin contar los indirectos, entonces sumamos 3.000, 4.000 y quiebra de empresas. Muchas gracias. Nosotros hemos estado muy preocupados por ese tema de la Falcon Bridge, que usted sabe es una empresa privada. Esa empresa, la última propiedad de Falcondo, pasó a unos nuevos propietarios desde el 2016, lo cual nosotros estamos investigando y y hay una unidad especial del gobierno dándole seguimiento de diferentes instituciones. Pero yo pienso que ahí hay que investigarse muy bien esa empresa, porque esa empresa exportó más de 500 millones en el 2022 y más de 300 millones de dólares en el 2023. Entonces, ¿cómo es posible que no tuviese para pagar los empleados? Bueno, fue allá la última parte, pero a los contratistas, o sea, es algo extraño y que nosotros estamos investigando. Tú sabes que fue una decisión de repente que empezó por febrero, que ellos cesaron de los pagos, febrero, marzo me parece, empezaron a cesar los pagos. Primero se fueron atrasando y después entonces, según los informes que tengo. Nosotros estamos dando seguimiento y estamos viendo a ver qué alternativas desde el sector público podemos crear e incentivar para que esos empleos
puedan reactivarse, ya sea en una futura reactivación de la mina o en otras alternativas. Nos estamos preocupados y le estamos dando seguimiento. Buenas tardes, presidente. Arely Suero, del periódico De Último Minuto de Alofoque Media Group. Desde Último Minuto de Alofoque Media Group. Nos llegó la información sobre que los terrenos del CEA se están vendiendo por encima de la comisión revisora. A ver si usted tiene conocimiento sobre el tema. Y también por 18ª vez, los empleados del CEA protestaron a las afueras del Palacio Nacional, y es que todavía quedan 91 personas que no han recibido sus prestaciones laborales, pese a que usted ordenó que se le pagará todo. Bueno, el tema tiene los fondos para pagar las prestaciones de hace ya muchos años. Nosotros, si usted me busca a alguien que se le esté vendiendo, nosotros vamos a darle la explicación, porque no creo que hayan a nadie. Hay una comisión ahí que está funcionando después de la estafa que hubo en el 2016, y no conocemos ninguna venta que no sean las ventas que se hicieron anteriormente y en la cual se nombró una comisión para que autorizara si esas ventas que ya se realizaron desde el 2016 proceden o no proceden. Lo que sí nosotros hemos hecho es llevar todos esos inmuebles a un solo fondo para que no se sigan distribuyendo ni canibalizando entre políticos, entre funcionarios, entre amigos de la política. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, cuidando esos bienes, que ha sido lo que ha pasado aquí, que se ha distribuido entre políticos, militares, amigos de los políticos y de todo tipo. Y mi responsabilidad es no hacerlo ahora. Y nosotros estamos cuidando eso. Claro, hay proyectos como algunos que hay que evaluarlos, y si tienen un beneficio a la sociedad lo hacemos. Pero estamos cuidando los bienes públicos como debemos de cuidarlos, y para que tengan el valor, y si se van a vender en su momento, que sean utilizados para el desarrollo del país y no para que se les regale a cualquiera. Eso es lo que estamos haciendo. Luis Mejía Oviedo, saludo esa información anterior relacionada con el avión por lo oportuno como por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la segunda información que usted da de que ese avión no estaba a nombre de una persona y no del gobierno venezolano, que es lo que está corriendo. Creo que por eso saludo siempre la semanal, porque ya esa información queda clara. Pero yo me voy al tema de hoy, que es el tema eléctrico. Y ahí es que saludo, porque es el tema candente que tiene su gobierno hoy en día. Acabo de ver la exposición de don Celso, bastante clara. Don Celso, detrás de esto yo me permito hacerle dos preguntas, o una, aquí nada más se permite una, pero la voy a truquear para que sean dos. Ese es su plan. Ese plan indica que eso va a ser así hasta el 27. Ese plan se ha presentado otras veces y por una u otra razón no se llega. Yo quisiera específicamente saber cómo se va a afectar a la población el tema de la tarifa eléctrica. ¿Ese plan podría ayudar a menguar o ese plan indica que va a subir la tarifa? El plan no contempla. Y en el segundo lugar, el tema que siempre he visto, la importancia que tiene en las redes, la inversión en las redes, en la distribución hacia el interior. Esos dos elementos, uno de inversión, que termina siendo de los más importantes, las redes, y el otro de la tarifa eléctrica, que es, al fin y al cabo, lo que le duele a la gente, el bolsillo. ¿Está dentro del plan eso? ¿Subir la tarifa? Las redes definitivamente. Ahí explicamos las inversiones que se van a hacer no solamente con los recursos de la banca multilateral, sino también con los propios recursos del presupuesto del Estado. En cuanto a la tarifa, tú sabes que esa no es una función mía, eso es una función de la Superintendencia de Electricidad. Nosotros acatamos lo que la Superintendencia diga, pero sí es importante que hay un subsidio de 800 millones de dólares que van a subsidiar la tarifa. Ese subsidio se confunde con la eficiencia o la ineficiencia
de las distribuidoras, pero es un tema que yo no toco.